Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a reponer lo que es la clase que teníamos para el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con esta integral. Nos dicen evalúe la integral de f de xy igual a 6x al cuadrado y menos 2x menos 2x, así solito, con r igual a 1,4 por el producto cartesiano entre 0,2. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero es plantear la integral. Entonces, es una integral, ¿cierto? Recuerden que R me define el intervalo. Es una integral que va de 1 hasta 4. ¿Sí? Y que multiplica la integral de 0 hasta 2. ¿Sí? ¿De quién? De la función de 6x al cuadrado y menos 2x. ¿Listo? Ahora, en este caso iría de y de x, ¿sí? El de x iría con la integral de 1 a 4 y el de y con la integral de 0 a 2. Bien, entonces esto nos quedaría como la integral de 1 a 4 que multiplica a la integral de 0 a 2 de 6x al cuadrado y menos 2x, ¿sí? De y de x. ¿Listo? Bueno, de y aquí de x. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces pues vamos a integrar, entonces quedaría igual a la integral de 0 hasta 2, ¿cierto? Que multiplica, entonces si integramos respecto a y, 6x al cuadrado en esta primera parte es constante. Por lo tanto nos queda la integral de y cuadrado. Y la integral de y cuadrado es y al perdón, de y es y al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y al cuadrado sobre 2. De tal manera que estos dos les podemos sacar mitad. Y ya ahorita lo expresamos. Entonces menos 2x de y, entonces quedaría menos 2x por la integral de y, que sería y, ¿cierto? Y todo esto evaluado en, aquí sería un de y, un de x, perdón, y todo esto evaluado de 0 o y igual a 0 y y igual a 2. ¿Listo? Bien. ¿Cómo nos quedaría esto? Entonces quedaría como la integral de 0 a 2, ¿sí? Ay, perdón, esta era de 1 a 4, qué pena. Bien, quedaría la integral de 1 a 4 por, aquí nos quedaría un 3x al cuadrado, ¿cierto? Por y, pero dijimos que y iba a ser la evaluación de y igual a 2 y y igual a 0. Entonces en ese orden de ideas quedaría 2 a la 2, ¿cierto? Menos 2x por y, que sería siendo 2, ¿sí? Y como está evaluado en un 0 y como aquí tiene y aquí también tiene y, pues eso nos convierte en 0. Entonces no nos interesaría evaluarlo ahí porque nos daría 0. Entonces quedaría de x. Bien, en ese orden de ideas, reescribiendo eso, quedaría igual a la integral de 1 hasta 4 de 3 por 4, 12, x al cuadrado, menos 4x
de x, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esto es igual a 12 x a la 3 sobre 3 menos 4x a la 2 sobre 2, ¿sí? Evaluado en x igual a 1 y x igual a 4. ¿Listo? Bien, de tal manera que 12 entre 3 lo podemos dividir y 4 entre 2 también lo podemos dividir. Lo que nos queda que esto es igual a 4x a la 3 menos 2x a la 2 evaluado en x igual a 1 hasta x igual a 4, ¿sí? Y haciendo la evaluación me quedaría que eso sería igual a 4 que multiplica a 4 a la 3, ¿sí o no? Menos 2 que multiplica a 4 a la 2, ¿cierto? Y aquí quedaría, de una vez opero el menos, entonces menos 4 que multiplica a 1 a la 3 y menos por menos nos daría más, ¿cierto? Entonces quedaría más, o simplemente lo podríamos dejar expresado de esta manera, como un menos acá, un factor, y aquí un menos 2, 1 a la 2, ¿sí? Y todo esto, al ingresar esto en nuestra calculadora y hacer esta operación, nos daría que eso sería igual a 222. Entonces el volumen o la integral de volumen sería igual a 222. ¿Listo? Bien. Miremos ahora entonces otra integral. Y nos dicen calcular la integral de f de xy igual a x más 2y al cuadrado en el rectángulo r igual menos 1,2, ¿cierto? Por el producto cartesiano entre 0 y 2. ¿Listo? Bien, entonces planteamos nuestra integral. Lo primero, entonces nos quedaría la integral, ¿cierto? Que va desde menos 1 hasta 2 por la integral que va desde 0 hasta 2, ¿sí? De nuestra función x más 2y al cuadrado de y de x, ¿sí? Ya planteamos nuestra integral. ¿Y a qué es igual esto? Pues esto será igual, o es lo mismo que decir la integral de 0 hasta 2 que multiplica la integral de menos 1 hasta 2, ¿cierto? De x más 2y todo al cuadrado de x de y, ¿sí? Sabemos que por el teorema de Fubini esto se cumple, ¿listo? Pero ¿qué es lo que estamos integrando? Realmente nosotros lo que estamos haciendo es que tenemos un plano, hagámoslo un poquitico más grande, ¿sí? Tenemos un plano x y y, ¿sí? Y entonces nos dice que desde menos 1 hasta 2,
¿cierto? En X, y desde 0 hasta 2 en Y. Entonces realmente lo que estamos haciendo es hallando el volumen generado por este rectángulo, ¿sí? Por este rectángulo. Bien, entonces volvamos a nuestra integral. ¿Cómo podríamos resolver esta integral? Pues esta es sencilla, ¿no? Entonces quedaría igual a la integral de 0 a 2 que multiplica la integral de menos 1 hasta 2 de x más 2y al cuadrado de x de y. Bueno, de x y acá de y, ¿cierto? Y esto sería igual a que a la integral de 0 hasta 2 factor. Entonces la integral de x más 2y al cuadrado respecto a x nos quedaría simplemente como x más 2y al cubo sobre 3, ¿sí? Sobre 3. Bien, y en ese orden de ideas recordemos que eso va evaluado con x igual, ¿sí? A 2 y x igual a menos 1 de y. ¿Listo? Bien, entonces si hacemos esa evaluación, me quedaría que eso sería igual a la integral desde 0 hasta 2 de... Entonces x vale 2, entonces quedaría 2 más 2y, todo esto a la 3, sobre 3, ¿cierto? Y en este orden de ideas sería menos 1, ¿cierto? Más 2y, todo esto a la 3, sobre 3, y todo esto le debemos obtener la integral de y. ¿Listo? Bien, en ese orden de ideas lo que vamos a hacer es dividir esta integral. Entonces recordemos que como estamos integrando respecto a y, ¿sí? Nosotros podemos sacar ciertas constantes, y esto es lo mismo que decir la integral, o saquemos de una vez la constante, 1/3, ¿sí? Por la integral de 0 hasta 3 de 2 más 2y a la 3 de y, ¿sí? Menos 1/3 por la integral de 0 hasta, perdón, no es hasta 3, es hasta 2, ¿cierto? Por, o bueno, de menos 1 más 2y, todo esto a la 3 de y, ¿sí? ¿Y cómo podríamos solucionar esta integral? Pues esta integral se soluciona diciendo que u es igual a 2 más 2y, ¿cierto? Por lo tanto, de u sería igual a 2 de y, y en ese orden de ideas, de y sería igual a du sobre 2, ¿cierto? Y por este lado podríamos decir que db, que v, perdón, sería igual a menos 1 más 2y, ¿sí? Por lo tanto, dv quedaría igual a 2 de y, ¿cierto? Y aquí quedaría que de y sería igual a db sobre 2. ¿Listo? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es sustituir, y nos quedaría entonces, ¿cierto? Que eso sería igual a 1/3, ¿sí?
que multiplica la integral de 0 hasta 2 de u a la 3 de u sobre 2, ¿sí? Ahora, menos, ¿sí? Menos 1/3 que multiplica la integral de 0 hasta 2 de u a la 3, ¿sí? Por db. Ustedes también lo pueden llamar du, pero pues es como como tenemos dos, como para que no quede redundante. Listo, entonces db sobre 2. Y en ese orden de ideas eso quedaría igual. Ese 1/2 sale de la integral a multiplicar el 1/3 y quedaría 3 por 2, 6. Entonces queda 1/6, ¿cierto? 1/6 de la integral de 0 hasta 2 de u a la 3 de u menos, aquí también queda 1/6 por la integral de 0 hasta 2 de u a la 3 de v, ya habíamos dicho acá, ¿no? Entonces de v a la 3 db db, simplemente porque ya lo sacamos. ¿Listo? Bien, y si hacemos esa integración y de una vez reemplazamos, ¿sí? Eso quedaría 1 sobre 6 que multiplica a u a la 4, ahorita reemplazamos, sobre 4, ¿sí? Evaluado en y igual a 0 y y igual a 2 menos 1/6 que multiplica a v a la 4 sobre 4, ¿cierto? Evaluado en y igual a 0 y y igual a 2. ¿Listo? Entonces básicamente quedaría que eso es igual 6 por 4, 24 a 1 sobre 24 que multiplica, de una vez hacemos la sustitución, habíamos dicho que u era 2 más 2y, entonces quedaría 2 más 2y, ¿sí? A la 4, ¿sí? Todo esto evaluado en y igual a 2, y igual a 0, menos 1 sobre 24. Ahí hubiésemos podido factorizar el 1 sobre 24, pero pues no pasa nada. ¿Listo? Entonces, ya hemos dicho que b era menos 1 más 2y. Entonces, menos 1 más 2y a la 4, ¿cierto? Que ya multiplicamos la parte del denominador, ¿sí? Y todo esto, de igual manera, iría desde y igual a 2, y igual a 0, ¿sí? Entonces ahí únicamente lo que haría falta es evaluarla, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque con 0 no se nos cancela, ¿sí? Porque hay un 2 aquí solito. Entonces quedaría que eso sería igual a 1 sobre 24, ¿sí? Y aquí podríamos hacer dos cosas. Entonces como y es 2, entonces 2 por 2, 4, 4 más 2, 6, y de tal manera que nos queda 6 a la 4, ¿cierto? 6 a la 4 menos, vamos a hacer la del 0, como 2 por 0 pues nos da 0, ¿cierto? Entonces queda 2 a la 4, entonces queda 2 a la 4, ¿sí o no? Y aquí habría un menos, que es de la factorización de 1 sobre 24, y quedaría, vamos a dejarlo un juego de paréntesis acá, quedaría menos 1 más 2 por 2 daría 4, 4 menos 1 daría 3 a la 4, ¿cierto?
es el equivalente. Y con 0 simplemente me daría menos 1 a la 4, ¿sí? Y haciendo toda esta operación, evaluándola ya sea en nuestra mente o en la calculadora, nos debería dar un valor de 50. ¿Listo? Bien, en ese orden de ideas vamos a continuar con nuestra siguiente integral. Vamos a sacar una nueva hoja. Entonces quedaría, esta sería creo que la tercera. Y nos dicen evalúe la integral rectangular de y seno de xy de dA, donde r sería igual a 1,2 por el producto cartesiano 0, pi, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos quedaría la integral, ¿cierto? De 1 hasta 2, que multiplica la integral de 0 hasta pi, ¿sí? De y seno de x por y. X por y de y de x. ¿Listo? Entonces, esto es una integral que se puede resolver principalmente por partes, ¿cierto? Entonces, una integral por partes, ¿sí? Entonces, vamos primeramente a dividir estas dos integrales y vamos a centrarnos únicamente en la integral de 0 a pi. ¿Listo? Entonces, vamos a decir por acá que primero vamos a resolver la integral de 0 hasta pi, ¿cierto? De y seno de x por y, ¿sí? De y. Esta únicamente la integramos respecto a y. Lo que nos dé, le buscamos o evaluamos la integral de 1 hasta 2 respecto a x, lo que nos dé. Como es tan largo, vamos a hacerlo, digamos que dividiendo esas dos integrales, ¿sí? Entonces, de tal manera, entonces vamos a decir que derivo o derivamos, ¿cierto? Derivamos y por aquí integramos, ¿cierto? Integramos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a definir quién es u. U igual du igual db igual a iv igual, ¿cierto? Entonces, u, ¿quién vendría siendo para este caso? ¿Sí? Recuerden que la idea es buscar que sea fácil de derivar y fácil de integrar. Entonces, u va a ser y, ¿sí? Por lo tanto, respecto a y, la derivada de y va a ser 1, ¿cierto? Pero como derivamos respecto a y, entonces queda de y, ¿sí? Debe, en este sentido, va a ser seno de xy, seno de xy, ¿listo? De y. Y en ese orden de ideas, la integral de seno de xy, ¿sí? No la podemos sacar como tan inmediata, o por lo menos no en el momento, ¿sí? Sabemos que la integral de seno pasa a ser menos coseno, pero ¿qué sucede? Que como tenemos un producto, debemos hacer sustitución. Entonces voy a hacer por acá una flechita y vamos a decir que la integral de seno de u, ¿cierto? De y, ¿sí? ¿Quién es u? Entonces vamos a decir que u va a ser xy, ¿sí, no? Como estamos derivando, como estamos integrando respecto a y, entonces derivamos respecto a y. Entonces, en ese orden de ideas, du sería igual a x de y, ¿sí? Y por lo tanto, de y va a ser igual a du sobre x,
de u sobre x. ¿Listo? Entonces, de una vez lo puedo sustituir acá. Quedaría du sobre x, de tal manera que como estamos integrando respecto a y, esa x puede salir de la integral quedando 1 sobre x por la integral de seno de u, ¿cierto? Ahora, la integral de seno ahora sí es igual a menos coseno, entonces quedaría menos coseno, de una vez sustituimos de xy, ¿cierto? Sobre x. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ingresar acá. Quedaría menos coseno de xy sobre x. ¿Bien? Entonces, ¿qué proseguimos a hacer? Vamos a decir, si ustedes la tienen más clara que yo, entonces un día o una vaca no vestía de uniforme, ¿cierto? Entonces una vaca no vestía, ¿cierto? De uniforme, que es una integral por partes. Entonces, ¿quién es u? Entonces sabemos que u es y, ¿cierto? Y que db es seno de xy de y. Entonces quedaría seno de xy, ¿cierto? Seno de xy. Perdón, aquí es v. Entonces quedaría menos y coseno de xy, ¿cierto? Sobre x. Y recuerden que esto va a estar evaluado, ¿sí? Esto va a estar evaluado con y igual a pi y y igual a 0, ¿sí? Que es la integral que estamos trabajando, ¿cierto? Menos la integral de v, o sea, menos coseno de xy sobre x. Y esta integral también va a ir desde 0 hasta pi. ¿Listo? Y en este caso quedaría que de u es igual a de y, entonces de y. ¿Vale? Ya teniendo este planteamiento, pues básicamente lo que hacemos es evaluar la primera parte y quedaría menos pi coseno de pi x, ¿cierto? Sobre x, ¿sí? Como ahí lo tendríamos que restar con el 0, pero como tenemos y arriba y 0 por algo, pues nos da 0, entonces no nos interesa. Menos por menos nos daría más, ¿cierto? Y de una vez, como estamos integrando respecto a y, x o 1 sobre x sale de la integral como 1 sobre x. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda simplemente la integral de 0 a pi de coseno de xy, ¿sí? De y, ¿sí? Entonces, esa también la debemos hacer por sustitución, ¿cierto? Entonces quedaría que u va a ser igual, o planteémosla como la integral de coseno de u. Y de u, ¿cierto? Sobre, entonces sabemos, vamos a descubrir cuál es ese sobre, ¿sí? Entonces sabemos que u va a ser igual a x, y, ¿sí? Como estamos respecto a y, nos va a volver a dar que de u sería igual a x de y. Por lo tanto, aquí me queda que de u sería igual, que de y, que de y sería igual a de u sobre x. Entonces queda de u sobre x, ¿cierto? Ese 1 sobre x sale de la integral, ¿sí? Entonces quedaría todo esto mismo, todo esto de acá, ¿sí? Igualito, más, ¿sí?
más 1 sobre x a la 2, ¿sí? Ese de u sobre x o ese 1 sobre x sale a multiplicar al otro 1 sobre x y x por x, x a la 2, ¿cierto? Por la integral, ¿cierto? De coseno de u. ¿Y pero cuál es la integral de coseno de u? Pues va a ser seno de u, ¿cierto? Pero en este caso u es xy, ¿sí? Bien, entonces aquí quedaría que multiplica bueno, al resultado de la integral de seno de x, y, y todo esto está evaluado, recuerden, en y igual a 0 y y igual a pi, ¿sí? Y por lo tanto, esto nos quedaría igual a menos pi coseno de pi x sobre x más seno de pi x sobre x al cuadrado, ¿cierto? Sobre x al cuadrado. Y con la del 0 no me interesa porque pues me daría 0, ¿vale? Entonces llegaríamos a esta respuesta. Pero ¿qué debemos hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Esta es la integral de la primera parte. Decimos que era la integral de 0 hasta pi de y seno de xy. Entonces ahora que debemos integrar de 1 hasta 2, ¿sí? Entonces básicamente esto nos quedaría, ¿sí?, como la integral de 1 hasta 2 de todo esto de acá, ¿sí?, de todo esto, ¿respecto a quién? Respecto a x. ¿Listo? Entonces, esa integral la podemos dividir en dos integrales, ¿cierto? Entonces, primero podríamos decir que eso será igual a la integral que va de 1 hasta 2 de menos pi coseno de pi x sobre x de x, ¿sí o no? Más la integral de 1 hasta 2 de seno de pi x sobre x a la 2 de x. ¿Listo? Entonces vamos primero a hacer la del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces la del lado izquierdo, ¿cómo la podríamos solucionar? ¿Sí? ¿Cómo podríamos solucionar esta integral? Entonces esta integral también se soluciona por partes y quedaría que u va a ser igual a menos 1 sobre x. ¿De dónde sale este menos 1? Pues de esta primera integral que tenemos, ¿sí? Du va a ser igual, entonces recuerden la derivada de una constante sobre una función, sube como x, recuerden sí que esto es igual a menos x a la menos 1, por lo tanto su integral va a ser 1 positivo sobre x a la 2, ¿sí? Y por acá vamos a tener db, ¿sí? Entonces db va a ser pi coseno de pi x, pi coseno de pi x. ¿Listo? Bien. Y esto pues lo integramos respecto a x, entonces queda que b va a ser igual a qué, ¿sí? Vuelve y juega. No podemos sacarla de una. Sabemos que la integral de coseno es seno, pero entonces aquí debemos hacer que eso sería igual a la integral, o pi sale de la integral más bien, por la integral de coseno de pi x, o de una vez du por du
sobre, si derivo pi x respecto a x me da pi, entonces queda du sobre pi, ¿sí? De tal manera que cuando yo integre queda pi que multiplica al seno de xy sobre pi, o simplemente lo puedo cancelar de una vez desde acá y ya, ¿sí? Y nos evitamos eso, y eso sería igual a seno de xy. ¿Listo? Bien, entonces quedaría seno de xy, y en ese orden de ideas quedaría que la integral por partes de la primera integral sería igual a, entonces recordemos, u por b, ¿cierto? Entonces quedaría u, que sería menos 1, entonces menos 1 por b, que es seno, entonces queda menos seno, ¿cierto? Menos seno de xy, ¿sí? Menos seno de pi x, perdón, porque puse xy, si es pi x, ¿sí? Entonces quedaría pi x, ¿cierto? Bien, entonces quedaría menos seno de pi x sobre x al cuadrado, bien, menos, ¿sí? Menos la integral de 1 hasta 2. Bueno, esto iría evaluado desde 1 hasta 2, ¿no? 1 a 2, ¿sí? O x igual a 2 y x igual a 1, menos la integral de 1 hasta 2 de seno de pi x, ¿cierto? Por du, y du es 1 sobre x al cuadrado, entonces esto lo podríamos volver x al cuadrado y aquí de x. ¿Listo? Bien. Bien hasta ahí. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Si se dan cuenta, aquí me queda un menos, ¿sí? Y esta parte que tenemos acá, ¿sí? Es simplemente la integral planteada, ¿cierto? De menos pi coseno de pi x sobre x. Entonces, ¿qué vamos a sumarle? Nuestra segunda integral, que es esta que voy a seleccionar acá, ¿sí? Entonces vamos a copiarla y la pegamos acá, ¿sí? Esta es positiva, y si ustedes se dan cuenta, esta integral de acá es igual a esta, ¿sí? Y esta está negativa. Como esta es negativa y esta es positiva, las puedo cancelar, o ambas dan 0, ¿sí? Como ambas dan 0, pues únicamente me queda pues esta evaluación, que sería igual a menos seno de x vale 2, entonces de 2pi sobre 2 menos, y el menos se vuelve más, seno de 1 por x, 1 por pi daría pi, ¿sí? Y sobre 1, ¿sí? Sobre 1, pero pues sabemos que el 1 no afecta, ¿sí? De tal manera que si ustedes ingresan esto en su calculadora en radianes, nos daría 0, y esa sería la integral. ¿Vale, muchachos? Entonces, ahí queda un poco como explicado esa integral. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esta parte les voy a dejar 3 ejercicios de tarea. ¿Listo? Entonces, el primero va a ser, entonces, tarea.
El primero va a ser encuentre el volumen del sólido S acotado por el paraboloide elíptico x al cuadrado más 2y al cuadrado más z igual a 16, en los planos x igual a 2 y y igual a 2. ¿Listo? Entonces básicamente la integral, recuerden que z es igual a f de x y, entonces despejan z y ya tendría su función. Y las integrales irían desde 0 hasta 2 para y y para x. ¿Listo? Bien, ese sería el primero. El segundo sería si r es igual a 0, pi medios por el producto cartesiano de 0, pi medios entonces obtenga la integral rectangular, ¿cierto?, de seno de x por coseno de y de dA. Esto ustedes plantean la integral como les convenga. Y un tercero sería evalúe la integral que va desde menos 1 hasta 3 por la integral de 1 hasta 2 de 6 x y al cuadrado menos 4 por x sobre y de y de x. ¿Listo? Entonces me hacen esos 3 ejercicios por favor para la próxima clase. Entonces este video debe estar consignado o digamos que estudiado en cada uno de sus apuntes. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos ya después de la tarea y vamos a empezar lo que es este de acá, a ver, no, esta no es. Entonces vamos a iniciar con integrales dobles sobre regiones generales. Sobre regiones generales. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente es que se desea
Entonces coloquemos de esa manera. Se desea poder integrar una función f no solo sobre rectángulos, sino también sobre regiones D. ¿Listo? Regiones D. Entonces, ¿en qué se basa esto? Entonces tenemos un plano X, vámonos más abajo, X, y en dicho plano tenemos una región cualquiera ¿sí? Una región cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa región? Esta región se llama una región D. Para poder conocer nosotros el volumen generado por esa región D, lo que vamos a hacer es definirla o acotarla más bien en un rectángulo R. Es decir, que esto nos podría quedar definida o acotada por un rectángulo R. ¿Listo? ¿Y qué podríamos decir ahí? Que f de xy va a ser igual a f sub xy, a f de xy, perdón, si xy está en D, está en la región D. Está en D. Y va a ser 0 si xy está en R. Pero no en D. Y tiene sentido, ¿cierto? ¿Y por qué tiene sentido? Pues resulta y pasa que si colocamos un punto cualquiera, digamos por acá, o no, miremoslo acá, ¿sí? Es un punto que está en R, pero no está en D. Entonces, por lo tanto, simplemente nuestro volumen no corresponde a la región, entonces sabemos que nos puede dar 0. Y de ahí se define lo siguiente, y es que aparece que si f es integrable sobre una región R, ¿sí? O sobre un rectángulo R, entonces se define una integral doble de f sobre D, ¿sí? Y básicamente es decir que la integral doble de una región D de f de xy de dA es igual a la integral doble de R de f de xy de dA. ¿Sí? O sea, básicamente es lo mismo, pero pues lo que aquí nos va a cambiar es que ya vamos a integrar una región acotada por un rectángulo. ¿Listo? Entonces de ahí nos aparecen dos tipos de regiones, que son las regiones tipo 1. ¿Sí? Entonces las regiones tipo 1 se dice que una región plana D
es de tipo 1 o es tipo 1 si yace entre las gráficas de dos funciones continuas de x. ¿Listo? Entonces, es decir, que la región D o que D va a ser igual al conjunto de parejas ordenadas XY tales que A sea mayor o igual a X y menor o igual que B, ¿cierto? Y que G sub 1 de X sea menor o igual a Y y, perdón, mayor o igual a Y y menor o igual a G sub 2 de X, ¿sí? Y en teoría se define como si tuviésemos un plano, ¿sí? XY, y dentro de ese plano tenemos dos funciones. Una función que se comporta, digamos, de esta manera y otra por acá que se comporta de esta manera, no importa, ¿sí? Y que van a estar acotadas, ¿sí o no? Y como están acotadas en un intervalo A hasta B, que es en X, ¿sí? En Y vamos a tener una función que se define como Y igual a G sub 2 de X y Y igual a G sub 1 de X. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, aquí podemos generar un rectángulo, ¿sí? Y de ese rectángulo podremos sacar n rectángulos o n diferenciales, y de uno de ellos podríamos decir que nos aparece un dy, ¿sí? Y de este de acá nos aparece un dx. Entonces, en teoría, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de hallar el volumen generado entre entre la función g sub 2 de x y g sub 1 de x, ¿sí? Y este tipo de funciones, en su mayoría, van de esta forma, de manera vertical. ¿Listo? Entonces estamos hallando toda esta región. ¿Listo? Bien, otro ejemplo de este tipo de regiones es cuando tenemos un plano, ¿sí? X, y en este plano tenemos una función como que abre así, ¿sí? Y está acotada, llevémosla un poquitico más allá, ¿sí? Entonces está acotada por un intervalo desde A hasta B, ¿sí? Desde A hasta B. Y en Y, básicamente, vamos a tener que esta va a ser Y igual a G sub 2 de X, y esta de acá va a ser Y igual a G sub 1 de X, ¿sí? Y todo esto sería la región D. Todo esto. ¿Listo? Ese es el principio de las regiones tipo 1. Por lo tanto, de ahí nos aparece lo siguiente. Y es que si f es continua sobre esta región, si tenemos dos funciones, o si la función es continua sobre una región D, se cumple
que D es igual al conjunto de parejas ordenadas que habíamos mencionado, y por lo tanto se establece también que la integral doble de D de f de xy de dA va a ser igual a la integral de A hasta B, ¿cierto? Que multiplica la integral que va desde g sub 1 de x hasta g sub 2 de x de f de xy de y de x, ¿sí? El de x va con la integral de AB y el de y con la integral de g sub 1 hasta g sub 2 de x. ¿Listo? Bien. Esto es lo que comprende a las regiones tipo 1. Luego seguimos entonces con las regiones tipo 2. Regiones tipo 2. ¿Sí? Entonces las regiones tipo 2 se consideran regiones planas. Se consideran regiones planas tipo 2 que se pueden expresar como D igual al conjunto de parejas ordenadas XY tales que Y sea mayor o igual que C y menor o igual que D, y que H sub 1 de Y sea menor o igual a X y mayor o igual a X y menor o igual a H sub 2 de Y. ¿Sí? ¿Listo? Bien. En base a eso, entonces nosotros tenemos un gráfico. ¿Cómo son estas regiones tipo 2? Entonces tenemos un gráfico. X, Y, ¿sí? Y este gráfico puede estar con dos funciones que se comporten, a ver, digámoslo así, ¿cierto? O hagámoslo un poquitico más grande. Hagámoslo hasta por acá. ¿Sí? Entonces, podríamos tener una función que se comporte de esta manera, ¿sí? No importa. Y otra que se comporte de esta manera, ¿sí? Entonces, estas van a estar acotadas, ¿sí? Y esta sería la región D, lo que está contenido en medio. Entonces de aquí podemos generar un rectángulo de manera horizontal, ¿sí? Y ese rectángulo podemos subdividirlo en diferenciales, ¿sí? Y podríamos decir que aquí nos sale un dx, ¿cierto? Y por ende aquí nos sale un dy, ¿sí? Y que este punto y este punto va a ser x igual a h sub 1 de x, y este va a ser x igual a h sub 2 de x, mientras que y va a estar acotado como c y d, ¿sí? Es la inversa prácticamente. Y de ahí nos sale que la integral doble
de D de f de xy de A es igual a la integral que va desde C hasta D por la integral que va desde h sub 1 de x hasta h sub 2, perdón, de y, aquí cometí el error, de y, entonces quedaría y acá y y acá, ¿sí? De f de x, ¿cierto? F de xy. De y, no, esto sería de x de y. De x de y. ¿Listo? Y este sería el teorema. Ahora, la región tipo 1 y la región tipo 2 se pueden solucionar, digamos, que los ejercicios por cualquiera de las dos regiones. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces es más fácil solucionarlo con la región tipo 1 o mucho más fácil con la región tipo 2. Y por el teorema de Fubini, las integrales, digamos, de esta ecuación 1 que encierro acá, van a ser iguales, o el resultado debería ser igual a los de esta ecuación 2. ¿Listo? Básicamente es eso. Bien, en ese orden de ideas, hagamos el siguiente ejercicio. Entonces quedaría la integral de menos 1 hasta 2, o no, todavía no la planteamos, simplemente nos dicen evalúe la integral f de xy igual a 2xy sobre la región que se muestra en la figura. ¿Listo? Bueno, ¿y cuál es la figura? Pues tenemos un plano, ¿sí? Aquí va a estar y, por aquí va a estar, digamos que x, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una función. Uy, no quedó como rara. Hagamos lo que sea así, ¿cierto? Y esta función la vamos a llamar que es x al cuadrado más 1. La función x al cuadrado más 1. Y aquí vamos a decir que este es el punto 2, que este es el punto menos 1, ¿sí? Ahí la estoy haciendo a ojo, lógicamente ustedes como ya vieron cálculo diferencial, ustedes sí pueden graficar eso, digamos que de manera más acotada, ¿cierto? Más agradable para la vista. Entonces por acá vamos a tener la función. Uy, se me elevó mucho. Vamos a tener la función, ¿sí? Aquí se me interceptan varios puntos, pero pues es un tema de que mi gráfica no es perfecta. La estoy haciendo a mano alzada. Entonces este sería y igual a x, ¿sí? La función identidad. Y que básicamente que lo que vamos a hacer, pues vamos a hallar el volumen que está acotado en todo esto. Esta sería la región D, ¿sí? El volumen que está acotado en todo eso, ¿sí? Por lo tanto, en el momento de plantear nuestra integral, quedaría la integral, ¿sí? En x, si se dan cuenta, va desde menos 1 hasta 2, ¿cierto? Y en y, si se dan cuenta, va desde x al cuadrado, o de x hasta x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces quedaría la integral desde x hasta x al cuadrado más 1. ¿De quién? De 2xy
de y de x, ¿sí? Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es integrar esta función. Entonces nos quedaría que eso sería igual a la integral de menos 1 hasta 2, ¿cierto? Que multiplica, recuerde que estamos integrando respecto a y, entonces 2y puede salir de la integral y queda desde x hasta x al cuadrado más 1 de y, ¿sí o no? Y todo esto de x. Entonces, eso sería igual a la integral de menos 1 hasta 2 de 2y que multiplica la integral de 2x, perdón, que multiplica la integral de y, pues la integral de y al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces y al cuadrado sobre 2, este 2 se cancela con este otro de acá, ¿sí? Y esto estaría evaluado en y igual a x al cuadrado más 1, y igual a x de x, de x. Entonces, quedaría igual, ¿cierto? A la integral de menos 1 hasta 2 y vamos a cambiar el y por el x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces quedaría x factor de x al cuadrado más 1, ¿sí o no? Menos x por x al... bueno, todo esto al cuadrado, ¿sí o no? Y aquí quedaría x por x al cuadrado, ¿sí? Pero como está elevado al cuadrado, entonces quedaría en ese orden de ideas x a la 3, ¿cierto? Porque sería x al cuadrado por x, entonces quedaría x a la 3. Y todo esto lo vamos a integrar respecto a x, entonces de x, ¿listo? Y ya nos queda una integral, pues, básicamente que sencilla de realizar, ¿sí o no? Y ahí podríamos decir que eso sería igual a la integral de menos 1 hasta 2 x que multiplica a u a la 2, ¿sí? De una vez hacemos por sustitución, ¿sí? Y si yo derivo esto, si u es igual a x al cuadrado más 1, y si yo derivo eso me queda 2x, ¿sí? 2x de x. Por lo tanto, de u va a ser du sobre 2x, ¿sí? O de x va a ser du sobre 2x, entonces queda por du sobre 2x, ¿cierto? Ustedes si quieren hacen el proceso de sustitución normal, esas dos se cancelan, ¿sí o no? Y aquí simplemente decimos que lo estamos evaluando. Entonces aquí nos podría quedar como la integral de x a la 3 de x, ¿sí o no? Pero aquí simplemente x se va, ¿sí? Y quedaría menos la integral de x de menos 1 hasta 2, o de una vez hagámosla, que sería menos x a la 4 sobre 4, ¿sí o no? Pero ojo, si nos damos cuenta, aquí nos había quedado un negativo, ¿sí? Nos había quedado un negativo. Como nosotros lo vamos a evaluar en menos 1, ¿sí? Eso pues muy seguramente nos va a cambiar de signo,
¿vale? Por ahora dejémoslo así entonces. Y esto quedaría evaluado x igual a menos 1 y x igual a 2. ¿Listo? Bien. Y en ese orden de ideas, como ahí lo que podríamos hacer quedaría igual, de una vez sustituimos, la integral de u a la 2 es u a la 3 sobre... no, perdón, sí. U a la 3 sobre 3, pero como hay un 2 que sale de la integral, o sea, esto quedaría un medio por la... Bueno, de una vez integramos un medio de u, pero u habíamos dicho que era x al cuadrado más 1, ¿cierto? Sobre esto a la 4, ¿qué? A la 2, a la 3, sobre 3, ¿sí? Sobre 3, evaluado o lo dejamos aquí negativo de una vez, sí, quedaría negativo de x a la 4 sobre 4. No, tocaría reescribirlo acá porque ese un medio está multiplicando solo eso, entonces quedaría x igual a menos 1, x igual a 2, ¿sí? Bien, permítame tomo un poco de agua, que tengo la garganta seca, y ya continuamos. Bien. Entonces, este menos, simplemente por ese menos 1, si lo evaluase solo ahí, me cambiaría de signo, ¿sí? De tal manera que eso me podría quedar como más x a la 4, porque pues menos por menos más, sobre 4, ¿sí? También evaluado en x igual a menos 1 y x igual a 2, ¿sí? Si ustedes reemplazan toda esta operación ya para finalizar, entre 2 y menos 1, y hacen la evaluación, porque es una evaluación un poquito larga, les debería dar 63 cuartos, algo así, un decimal así, una fracción así, perdón. Listo, muchachos, por ahora dejamos hasta ahí. Ya en la próxima clase miraremos más ejercicios. Recuerden la tarea que queda pendiente dentro de este video, el no hacerla pues tendrían un sello menos, ¿sí? Entonces la invitación es a que la hagan. No deje la tarea al final pues para que revisen todo el video. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que tengan un feliz día, feliz noche, dependiendo, y nos veríamos para la próxima clase. ¿De acuerdo?